que esbozamos en la Asamblea Nacional sobre el mercado cambiario, en qué condiciones estamos, cómo estamos previendo operar este mercado, cuáles son las características en nuestras condiciones, cuáles son los resultados que esperamos también a partir de la implementación de esta decisión. Y siempre hemos dicho que es una pieza faltante en el engranaje, o sea, en el mecanismo de funcionamiento de la economía. No faltante por diseño, no es un problema de diseño, es faltante por las condiciones en las cuales hemos tenido que desenvolvernos en estos últimos años, que no nos ha sido posible establecer un mecanismo de compra y venta de divisas con sostenibilidad a nuestra población y a los visitantes, o sea, de manera general. En la propia Asamblea Nacional usted empezaba su discurso diciendo precisamente que el principal problema de la economía cubana en este momento era la falta de divisas. Claro, ese es un punto importante. ¿Por qué? Porque como hemos venido informando, la economía de manera muy leve, muy gradual, empieza a dar señales de recuperación. Sí, con mucha gradualidad, esos datos los hemos dado, algunos crecimientos de niveles de actividad, muy por debajo todavía de lo que teníamos en el 2018, 2019, pero las principales producciones, los principales niveles de actividad han detenido la caída y empiezan un proceso de recuperación, incluyendo el turismo, que es una de las principales fuentes de ingresos del país. Por estos días visible en La Habana. Claro, y yo explicaba en la Asamblea la recuperación que hemos tenido en determinados niveles de ingresos en divisas, pero cuán lejos estamos aún de los niveles de ingresos en divisas que teníamos en el primer semestre, o que tuvimos en el primer semestre del 2019. O sea, que es verdad que cuando tú comparas contra el 2021 y el 2020, tú dices, bueno, empecemos a recuperarnos. Estamos mejor. Estás comparando contra 2 años que enfrentaste una caída grande. Cuando comparas contra el 2019, todavía hay una brecha importante. Entonces, queda claro que una de las cuestiones principales o esenciales para avanzar en la recuperación gradual de la economía es incrementar los ingresos en divisas al país. O sea, eso es un asunto que tenemos que tomar en consideración porque la economía es una economía abierta, la economía nuestra es una economía abierta, una economía con un alto nivel de importación, una economía además que está enfrentando los incrementos de los precios internacionales, de los combustibles, de los alimentos, y que tiene que tener una sostenibilidad del transporte, de los fletes, que nos hemos referido a eso muchas veces también. O sea, hemos venido hablando, o sea, intercambiando con nuestra población y dando información al respecto a este asunto. Entonces, como decía, esto es una pieza que está faltante en el entramado, o sea, en el mecanismo monetario y financiero del país, y nosotros hemos venido estudiando y evaluando en nuestras condiciones, con nuestras particularidades, que es una economía además socialista, inclusiva, que no responde exactamente al diseño de una economía de mercado, pero que tiene que tomar en cuenta el mercado, y bueno, como plantean nuestros documentos rectores, y en nuestras condiciones hemos venido evaluando cuál es la manera más coherente, más práctica, más objetiva de avanzar en la implementación del mercado cambiario. Cuando usted dice hemos estado estudiando, ¿se refiere solo al Ministerio de Economía o eso es un trabajo más amplio? ¿Cómo se hace? Ha sido un trabajo colectivo. Yo tengo que reconocer el aporte de muchos jóvenes talentosos del Banco Central de Cuba, muchos jóvenes con mucho talento, con muchos deseos de aportar, con mucha preparación técnica, mucha madurez, mucho sentido político, también del Ministerio de Economía y Planificación. Hemos trabajado con profesoras de la academia muy bien preparadas, con mucha experiencia. Hemos trabajado con un grupo más amplio y todo siempre bajo la conducción personal de nuestro primer ministro y nuestro presidente. O sea, esto es una tarea que ha estado acompañada directamente por el primer nivel de dirección del país, trabajando con nosotros, aportando ideas, buscando las mejores variantes, o sea, trabajando realmente en colectivo. Nos sentimos muy satisfechos por el trabajo que hemos desplegado, porque además nos hemos planteado en ese concepto general de éxito que sí se puede. Podemos tener alternativas. Bueno, vamos a esperar un poco más, vamos a esperar que las condiciones mejoren, pero en ese concepto de que con audacia, con valor, con voluntad, hay que aprovechar las oportunidades, aprovechar la fortaleza, encontrar soluciones a nuestros problemas que dependan de nuestros propios esfuerzos. Hemos considerado que sí debemos dar un paso en el sentido de ir gradualmente, vamos a explicar cómo lo haremos, en el restablecimiento del mercado cambiario en el país. Pero ha sido un trabajo colectivo, no ha sido un trabajo masivo, lo hemos tenido que hacer en un colectivo de compañeros, pero estamos muy satisfechos con los resultados que hemos venido logrando, las discusiones,
las diferentes alternativas que se han manejado en nuestras condiciones actuales. Entonces, responde a eso precisamente. Como dijimos en la Asamblea, y nuestro pueblo conoce, hoy hay un nivel de divisa que está entrando al país que no está siendo captada por el sistema financiero nacional. Se está moviendo en otros mercados con un grado de informalidad, pero nosotros, para encauzar el desarrollo de la economía y la recuperación de la economía, tenemos que buscar la manera de captar esas divisas e invertirlas en función de la sostenibilidad y el desarrollo económico y social del país. Entonces, eso es un primer elemento. Y no es que esté prohibido, o sea, excepto el dólar estadounidense en efectivo, en lo cual nos vamos a referir más adelante, no es que esté prohibido hoy que otras monedas, que no sea el dólar, se capten por el sistema financiero. Pero en la concreta y buscando la objetividad, al tipo de cambio actual al que nosotros estamos comprando, canjeando esas divisas, ha aparecido un mercado informal que las está captando a un tipo de cambio muy superior. Y por lo tanto hay un incentivo a canjear esas divisas en el mercado informal y no exactamente en el mercado oficial. Entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta ese punto de partida. Un primer elemento que tenemos que tomar en cuenta en las propuestas y los análisis que hemos realizado. Ya he adelantado en la Asamblea que el mercado cambiario no puede operar al tipo de cambio 1 por 24. Claro. Necesitaríamos un nivel de divisas del que no disponemos. Y necesitaríamos además destinar divisas que tienen otro destino en la economía, otro fin en la economía, al mercado cambiario, que también me voy a referir a eso, que no es el objetivo. O sea, tenemos que tomar en cuenta ese elemento también. Entonces, ¿cuál es la lógica de esto? Tú dices, bueno, ¿cómo debe funcionar coherentemente un mercado cambiario? Vamos a dar una explicación de unos minutos para poder avanzar en eso. ¿Cómo debe funcionar coherentemente un mercado cambiario? Un mercado cambiario debe funcionar sobre la base de que usted compra determinadas nivel de divisas que están entrando al país y usted vende determinado nivel de divisas que hay una demanda para comprar esas divisas. Lo más lógico es que el mercado funcione sobre la base de que esa operación de canje y recanje de divisas, o sea, compra y venta de divisas, reporte un resultado neto positivo. Positivo, claro. O sea, que tú compres más divisas, estoy hablando ahora como Estado, ¿no? Compres más divisas que la divisa que tú vendes. Y ese resultado neto positivo tú lo puedas invertir en la economía, generando oferta de bienes y servicios en moneda nacional para que haya un incentivo entonces al canje de las divisas. O sea, aquí hay un punto importante, por eso decimos que no es una medida mágica que podemos ver aislada del conjunto de medidas que estamos tomando. Impacta en todas las otras, de alguna manera. Claro. Aquí el éxito está en que tú tengas un nivel de oferta en moneda nacional que genere el incentivo de que las personas que poseen divisas, que las reciben del extranjero o los viajeros internacionales, estén incentivados a canjear esas divisas por pesos cubanos, porque con esos pesos cubanos tienen un nivel de consumo en el país. O sea, eso es un elemento. Si eso es así, o sea, vamos a ponernos en el sentido ideal, que todas las transacciones en la economía fueran en pesos cubanos. Todas las transacciones en la economía son en pesos cubanos, todas las personas, todos los viajeros, todas las divisas que entran al país son canjeadas por pesos cubanos para consumir en moneda nacional y esas divisas tú las utilizas, las inviertes para la producción de bienes y servicios que vendes en moneda nacional. Y por esos bienes y servicios que ofertan en el mercado, recoges el circulante que inyectas en circulación por haber comprado una divisa. O sea, compra la divisa, inyectas pesos cubanos en circulación, tienes que darle capacidad de compra a esos pesos cubanos, inviertes esa divisa, produces bienes y servicios que vendes en pesos y eso funciona. Y te va dando un neto superavitario que va creciendo el mercado y te va ayudando al crecimiento de la economía. Y el peso adquiere su verdadero valor. Entonces, eso exactamente lo que has dicho, ¿no? También del que el peso adquiere su valor, es el objetivo estratégico. Y nosotros siempre lo hemos planteado. O sea, el objetivo estratégico, y lo tenemos que marcar, y además necesitamos tenerlo bien marcado, porque podemos llegar a él por diferentes vías, pero no podemos perder de vista cuál es el objetivo estratégico. El objetivo estratégico es que nosotros operemos en la economía en moneda nacional, o sea, en pesos cubanos, pero con un tipo de cambio que asegure, o sea, que garantice la convertibilidad interna de la moneda y que le dé capacidad de compra real. O sea, ese es el objetivo estratégico al que nosotros tenemos que llegar, porque ese es el punto en que podemos trabajar con mucha más autonomía el sector empresarial, en que pueden las empresas autónomamente comprar divisas, vender divisas en el mercado cambiario, interactuar con los actores económicos estatales y no estatales
Pero eso tiene una trayectoria, Randy. O sea, eso tú no puedes estar hoy en el punto A y aspirar a llegar al punto B dando un salto. O sea, tiene una trayectoria que tienes que recorrer. Sobre todo porque el punto de partida, que son las divisas, el punto de partida está claro, bajo, ¿no? No solo eso, fíjate, hay que entender el punto de partida. El punto de partida es que nosotros hemos tenido la necesidad de introducir las ventas en divisas en el país. Entonces hay una demanda de compra de divisas. No estoy en el escenario ideal que te dije. El escenario ideal es todas las transacciones son en pesos cubanos. Las personas naturales, vamos a decir así, los cubanos no demandan divisas, solamente para viajar, pero no demandarían divisas para el consumo interno. Entonces, entraría al sistema financiero más divisas que la que sale, porque habría más incentivo para canjear, para vender al sistema financiero y cambiarlas por pesos cubanos, que incentivos para comprarlas. Ahora, todos entendemos, todos, nosotros y nuestro pueblo y todo lo que pensamos sobre estos temas, que las condiciones de hoy no son esas. Que las condiciones de hoy es que muy probablemente la demanda de divisas, o sea, de comprar divisas, es superior a la oferta. O sea, si ahora mismo hacemos un mercado cambiario bajo las condiciones de regla de oferta y demanda, que tiene como ajustarse, voy a explicarlo ahora, hoy hay una demanda de compra de divisas por nuestra población, porque hay un consumo interno en divisas en el país, además hay un consumo minorista, hay un consumo mayorista, hay una demanda para la migración, o sea, hay una demanda de divisas en el país que cuando tú la pones, muy probablemente, es seguro, que estás por encima del nivel de oferta. Eso en materia de mercado tiene una variable de ajuste, es el tipo de cambio. Claro. O sea, tú puedes ajustar el mercado con el tipo de cambio. Que para una mercancía sería el precio. Si hay mucha más demanda de comprar que incentivo o capacidad o intención de vender, bueno, pues el tipo de cambio es más caro. Vamos a explicar esto. Mientras el tipo de cambio es más alto, hay más incentivo a vender. Ahora yo soy el comprador, ¿no? Mientras el tipo de cambio es más alto, las personas tienen más incentivo a vender porque a cambio reciben más pesos. Claro. Pero hay menos incentivo a comprar porque es más caro comprar. Le cuesta más pesos comprar. Un tipo de cambio más bajo, pues incentiva más la compra, ¿no? Yo voy a comprar, pero no es incentivo a la venta. Y el mercado tiene que funcionar en equilibrio. Tiene que tener compra y venta. Ese es el mercado cambiario del que estamos hablando. Un mercado cambiario que haga operaciones en los dos sentidos, operaciones de compra y operaciones de venta. Entonces, el tipo de cambio aquí juega un papel fundamental. No sería responsable, ni económica ni políticamente, que nosotros dijéramos, vamos a empezar a vender, vamos a vender mucho más que lo que vamos a comprar. Y por el tipo de cambio, estoy diciendo por un tipo de cambio bajo, vamos a vender mucho más de lo que vamos a comprar y esa brecha que se genera entre la venta, estoy hablando ahora el Estado vendiendo y el Estado comprando, vamos a cubrirla con otros ingresos que no genera el mercado cambiario. Porque ¿a qué le vamos a quitar el dinero? ¿Al barco rojo? A la cuota de la... ¿Al barco de combustible? ¿Al barco de...? ¿Me entiendes? O sea, que ese es el problema que siempre hemos planteado. Nosotros tenemos que buscar la sostenibilidad del mercado cambiario con sus propias fuentes. Exacto. Nosotros no podemos buscar la sostenibilidad del mercado cambiario con fuentes de generación de ingresos que tienen en la economía otro destino. Lo que debe pasar es al revés, que del mercado cambiario se trasvase para la economía, no de la economía para el mercado cambiario. Esa es la cosa, ¿ves? Tú me apoyas en esa comprensión. O sea, la idea es que nosotros tenemos que responder por un nivel de productos que son de impacto social, de la canasta familiar normal, el combustible, medicamentos, para lo cual tendríamos que disponer de los ingresos en divisas que tiene el país por sus exportaciones de bienes y servicios y el mercado cambiario, el neto positivo que genera el mercado cambiario ayuda a eso, que hoy no lo tenemos, porque hoy no estamos participando en el mercado cambiario. O sea, hoy la economía no está captando ese neto positivo que pudiera haber en el mercado cambiario. Repito, el punto de partida tenemos que tomarlo en cuenta. Tenemos que tomar en cuenta el punto de partida para lo que estamos diseñando y lo que vamos a hacer. De lo contrario, fuera una irresponsabilidad de hacer algo que no fuera sostenible y que en el tiempo no lo vamos a poder mantener. Y tengamos entonces que pararlo, hacer otra cosa, etcétera. O sea, eso es un elemento importante. Hoy en el punto de partida nosotros apreciamos, y así hemos llegado a esa conclusión, que tenemos que tomar un grupo de medidas, de salvaguardas, para evitar que exista una demanda muy superior a la oferta y que eso nos induzca o a levantar el tipo de cambio, elevar el tipo de cambio,
que por supuesto tiene impactos inflacionarios y tiene otros efectos negativos en la economía, para trabajar con un mercado equilibrado, que si hay que hacerlo, bueno, hay que hacerlo. Es un elemento que tiene que tomar en consideración porque es la forma en que funciona un mercado. O a sacar divisas de otro lugar que no están abundantes, que están escasas y que tienen que responder por las principales demandas de la población e inyectarlas en el mercado cambiario para equilibrar el mercado cambiario. O sea, como tú bien dices, más bien es al revés. Entonces, bien, ahora, pero hay que avanzar. Claro. O sea, lo que queda claro el punto de partida no es el más complaciente, bien, pero lo peor es estar no participando del mercado cambiario. No. Y contemplando. Ahora fíjate, vamos a decir que el punto de partida es el punto A. Y nosotros tenemos una estrategia, un diseño de una estrategia que hay que ir corrigiendo en el camino, porque tú no puedes hacer ahora una estrategia inamovible de punto A a punto B. Pero para ilustrar lo que quiero explicar, vamos a decir que el punto de partida está, hoy estamos en el punto A y nosotros vamos a movernos, a iniciar una trayectoria no exenta de riesgos, incluso de contradicciones, para llegar al punto B. ¿El punto B cuál es? Ya lo dije, ¿no? Pero lo ratifico. Toda la economía trabajando en moneda nacional, un único tipo de cambio en toda la economía, tanto para la población como para el sector empresarial, tanto para el sector empresarial estatal como para el sector empresarial no estatal, un único tipo de cambio que asegure y garantice la convertibilidad interna de la moneda nacional, que le dé capacidad de compra al peso cubano. Ese es el punto B. ¿Cuán lejos estamos del punto B? Tenemos que recorrer esa trayectoria, pero una pieza indispensable para iniciar o para avanzar en esa trayectoria es el mercado cambiario, que nos va a permitir muchas transformaciones que vienen acompañadas también de ese mecanismo y que nos va a permitir, por supuesto, avanzar en la corrección de un conjunto también de distorsiones que tenemos en el funcionamiento de la economía. Pero tiene que estar acompañado. O sea, esa trayectoria se recorre no solo con medidas monetarias. En eso insisten mucho los compañeros del banco, con toda razón. O sea, no es que ahora, con el diseño de una política monetaria, con el diseño de medidas monetarias en el entorno financiero, vamos a resolver todos los problemas de la economía. Los problemas de la economía se resuelven con producción. Se resuelven, como ellos dicen, en los fundamentos. O sea, en la producción, en el incremento de la oferta de bienes y de servicios, en el incremento de las exportaciones, en la mayor eficiencia empresarial, en la diversificación de las producciones. Ahí se resuelven los problemas. Las incongruencias, las ineficiencias que están ahí se expresan en el entorno monetario. O sea, si el tipo de cambio sube, tú no puedes decir, no, eso es porque diseñamos mal el mercado cambiario. No, si no hay oferta en pesos, si no hay nivel de producción, si no hay ingreso en divisa, el tipo de cambio responde a esa realidad. Claro. No es un problema de que, ¿me entiendes? Entonces, en los fundamentos, por eso no es una medida aislada. Es una medida que forma parte de todo el diseño en el que venimos trabajando ya, no es de ahora. En el que venimos trabajando ya para recuperar los niveles de actividad de la economía, incrementar las ofertas en pesos cubanos. Y en ese sentido, también el mercado cambiario nos tiene que ayudar a lograr ese objetivo. O sea, no puede ser un elemento que quite, que extraiga divisas de aquí, sino que permita compensar y pasar divisas también al incremento de la oferta en moneda nacional. ¿Y qué diferencia tiene, ministro, el mercado cambiario con una medida que usted había anunciado antes y que ahora también se refirió de alguna manera, aunque no dio tantos detalles, como es el esquema de asignación secundaria de divisas? Es muy bueno que me hagas esa pregunta porque hemos apreciado, claro, a ver, estos son temas complejos, nosotros lo comprendemos, ¿no? Pero voy a señalar cuál es la diferencia. Nosotros en la Asamblea Nacional, en el mes de mayo, planteamos que íbamos a dar un primer paso en el sentido de ir avanzando en la concepción del mercado cambiario, pero más bien ese primer paso consiste en un esquema secundario de asignación de divisas, que no es a lo que nos estamos refiriendo ahora, y que inició desde el propio mes de mayo y que ha venido operando en la economía. ¿Qué significa eso? Yo dije en aquel momento, vamos a movernos con un tipo de cambio que esté entre el tipo de cambio oficial de 1 por 24, que después me voy a referir a eso, porque ese tipo de cambio se mantiene. Se mantiene, ¿no? Sí, el cambio oficial. Se mantiene. Entre el tipo de cambio oficial de 1 por 24 y el tipo de cambio que está expresando el mercado informal. Dijimos, yo expliqué, o sea, fundamenté que el tipo de cambio del mercado informal no es el tipo de cambio de equilibrio de la economía, lo cual sostenemos. Y podemos abundar en ese... Eso me gustaría hablar más adelante. Podemos abundar en ese asunto también, lo cual sostenemos. Hay debate de los economistas sobre eso. Exactamente. Pero que íbamos a movernos en un tipo de cambio intermedio. Pero ahí no estábamos hablando de población.
ahí no estábamos hablando de comprar divisas, ahí no estábamos hablando de un mercado de compraventa. Ahí estábamos hablando de coger un nivel de divisas e invertirlas en la economía selectiva, o sea, gradual y selectivamente, que es el diseño de la medida, para financiar actores económicos estatales y actores económicos no estatales que pudieran soportar, sin incremento de los precios de venta a la población, un incremento del tipo de cambio. Y poder por esa vía ir contribuyendo a extraer un determinado nivel de liquidez en peso de la economía. Eso es para actividades estratégicas, por ejemplo. Básicamente lo hicimos con algunas producciones de la manufactura, producción de alimentos, pero que donde hubiera una determinada posibilidad de movernos en esa dirección. Pero no es lo ideal. Primero porque es selectivo, tiene una gradualidad, no tiene fuente. O sea, la propia fuente de ese esquema secundario de asignación de divisa, como no estamos comprando la divisa, la fuente es esta otra. La fuente es los ingresos corrientes que tiene el país. Entonces, eso es un mecanismo que está funcionando, pero no es a lo que nos estamos refiriendo hoy. Porque en algunas cuestiones, en algunos elementos que hemos leído, se plantea eso. Sí, ¿no? sí, las personas confunden un poco los términos. Ya se dijo que iban a salir con un tipo de cambio intermedio entre el tipo de cambio de 24 y el del mercado. No nos referimos al mercado cambiario cuando hablamos de eso. Claro. Nos referimos era la asignación de divisas para empresas y entidades. Que es otra cosa, que está funcionando y que pudiéramos decir que fue o es el primer paso. O sea, el primer paso. Este que vamos a explicar hoy es el segundo. Pero es el primer paso para avanzar hacia el mercado cambiario. Es la diferencia que tenemos hoy entre lo que estábamos haciendo ya y lo que ahora vamos a explicar que vamos a incursionar. ¿Cómo va a ser entonces el proceso hacia ese mercado cambiario? Bueno, lo primero que voy a decir es lo siguiente. Nosotros, como bien plantea, nosotros nos estamos moviendo en la dirección de construir ese mercado.